El tema propuesto es muy significativo, los retos que afronta la democracia actual en el mundo. Realmente, si uno verifica a través de diferentes autores como Minche y Svensson, que se han dado la tarea de verificar por qué existen todas estas variables dentro de una democracia, la influencia política, la influencia económica y la influencia social, se puede determinar que a través de estas tres variables es que opera la política actual. Y la política actual es la que impera en nuestros regímenes políticos democráticos. Uno podría decir que el mundo trasiega sobre diferentes formas de concebir la financiación política. En países como Francia, como Inglaterra, han dejado de lado un poco la financiación preponderantemente estatal y se han ido a la financiación privada. Lo propio ha ocurrido con los Estados Unidos. Desde el año 2010, con una sentencia icónica, la Corte Suprema de Justicia de ese país emprendió la tarea de garantizar la libertad de expresión y permitió que las personas pudieran concurrir hasta con todo su patrimonio para poder sufragar los gastos de una campaña electoral. Esto quiere decir que en el mundo no está concebido un sistema de financiamiento de la política. Realmente la política se ha transformado y quienes la transforman son una especie de lo que denomina Julia Case en su libro El precio de la democracia, tres tipos de personas. Las personas que acuden generalmente a realizar su voto y que creen que están conformando el ejercicio del poder político, las personas que son militantes de los partidos, que también están llamados a recoger estas banderas de los partidos y a encauzar las causas, las plataformas políticas de los mismos, y unos mecenas, esos mecenas encargados realmente de sufragar los gastos de las campañas. Hace muy poco, el día lunes, participaba en un evento también en la Universidad del Externado y había una cifra que me quedó sonando mucho, cerca de unas financiaciones privadas cercanas a los 6 billones de pesos que se hacían por parte de particulares que reciben casi 4 veces lo que sufragan en estas aportaciones que se hacen individuales a las campañas. Realmente resulta ser una cifra astronómica. Y si uno verifica también, por ejemplo, en el caso de Francia, una persona que se dedica y que se gane 100.000 euros, más o menos 400 millones de pesos, y que decida sufragar una campaña electoral, más o menos si participa con 6.000 euros, más o menos 24 millones de pesos, la tercera parte se le devuelve vía subvenciones. Es decir, los mecenas de las políticas y que contribuyen a las campañas electorales, pues están al acecho. Y no solo ocurre en el mundo, sino que es la forma misma como el financiamiento de la política se ha llevado a cabo. Es un tema de difícil control, claro. Ya los Estados Unidos simplemente señalan que hay unos libros contables y que en esos libros contables pues se establece el registro de cada una de las aportaciones. Como decimos, Colombia también ha migrado a un sistema preponderantemente estatal. Ya lo decía el doctor Manuel Restrepo, desde que se aprueba la reelección presidencial en Colombia en el 2004, pues se expide una ley de garantías para amparar esa igualdad de candidatos, sobre todo en la influencia económica. Y se dice, vamos a tener un anticipo para las campañas electorales. ¿Esto ha funcionado? Sí, más o menos sí, pero realmente no se ha podido lograr controlar desde los aspectos más claros y de las entidades que tienen que ejercer el control sobre las campañas electorales. Hoy día nos vemos abocados a una investigación que pues debo ser muy cauto en lo que diga acá porque pues fue objeto de decisión hace 2 semanas, el 8 de octubre, sobre una aparente violación de topes de la campaña presidencial. ¿Qué analizamos nosotros ahí? Analizamos la sala plena del Consejo Nacional Electoral, pues se dio la tarea de verificar si existía o no esa violación de topes y si existía también esa omisión en el registro de algunos ingresos y gastos de la campaña. La conclusión fue que aparentemente se excedieron los topes y por lo tanto se dio apertura a una investigación. Esto quiere decir que por más de que uno a veces critique a las entidades públicas en Colombia, sí existen unos controles y esos controles pues se han ido manifestando en estas investigaciones que estamos haciendo. Colombia tiene un problema también, hay una suerte de eficacia simbólica del derecho. Realmente
lo que hay en la Constitución, cerca de 35 artículos de nuestra Constitución regulan un aspecto electoral o constitucional relacionado con el régimen político democrático y con los mecanismos de participación ciudadana. Pues de ahí a que esas normas vayan realmente y se apliquen, por eso se habla de la eficacia simbólica del derecho, porque realmente en las instancias inferiores a veces no se aplican. Yo creo que el cometido del Consejo Nacional Electoral y de los desafíos que tiene la democracia en Colombia es seguir dándole apertura a la cultura ciudadana, para que la cultura ciudadana día a día pues emprenda estos mecanismos de democracia directa y pues atienda ahí sí a lo que significa participar realmente en un régimen político como el nuestro, que es democrático. Hay una anécdota muy significativa. Por allá en el 2003 a un expresidente se le dio por hacer un referendo para aprobar algunas reformas a la Constitución, y hay una columna muy importante de un profesor también de esta universidad que ya falleció, el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, que se preguntaba por qué una señora que había entendido solo una parte de una de las preguntas de ese referendo reeleccionista, se le preguntaba a la salida: ¿y usted por qué se demoró cerca de una hora respondiendo las preguntas? Porque solo entendí una relacionada con si se debían eliminar o no las contralorías territoriales. Pero el grueso de las preguntas que se hacía en ese momento era preguntarle a la ciudadanía colombiana si estaba de acuerdo sí o no con que la repartición de curules en las corporaciones públicas se hiciera utilizando el método de cifra repartidora, que resulta de dividir 1, 2, 3 la votación de cada partido entre esa sucesión de números naturales. Esas son preguntas que realmente las personas del común no están dadas a conocer, y por eso es que realmente estos mecanismos de democracia directa en Colombia no se han aplicado como deberían aplicarse, toda vez que hay una cierta falta de educación sobre el sujeto amorfo que es el pueblo, como lo decía en su momento hace mucho tiempo pues Kant y el mismo Benjamin Erhard, cuando se le preguntaba a una revista alemana a los alemanes cuál es realmente o qué es la ilustración. Es el principal derecho que debe existir en una democracia. A eso debemos apostarle nosotros entonces con la cultura ciudadana, y desde las instituciones que representamos debemos hacer hincapié en eso. Muchas gracias. Sí, en línea con lo que han mencionado aquí los otros panelistas, creo importante lo que han hecho dos autores norteamericanos que han dicho que la política fundamentalmente ha migrado claramente a las redes sociales, pero ha migrado de una forma que han acuñado ellos dos, que es la responsabilidad. Es decir, el mandatario siempre anda respondiendo por todas las cuestiones que se presentan en el diario de trasegar, pero no lo hace responsable de absolutamente nada. Ese término que están acuñando los norteamericanos de responsabilidad es muy al lugar en estas épocas, porque realmente eso es lo que está pasando. Uno verifica, y en el Consejo Electoral hemos podido darnos cuenta al inicio, cuando iniciamos este periodo en septiembre del 2022, intentamos hacer una regulación citando a los integrantes de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, pero ellos siempre se escudan, como lo decía muy bien Dolores, en esa norma comunitaria, y realmente no pudimos hacer mucho. Sí hemos podido hacer en materia de propaganda electoral extemporánea, si corroboramos que las cuentas a las cuales los candidatos pues hacen propaganda electoral para cautivar el voto de los electores o para difundir su programa de gobierno, pues lo hemos podido lograr sancionar. Pero realmente es un tema que muy bien anotaba el doctor Restrepo, que realmente debería tener una regulación internacional, y a eso deberían pegarse todos los estados que por lo menos tienden a respetar la libertad de expresión, sí, pero con ciertas también limitaciones para que no se invadan los derechos de otras personas.